En cierta ocasión se acercó Jesús a un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes la mano meticulosamente, aferrándose así a la tradición de sus antepasados. Al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones como la de lavar vasos, jarras y ollas. Según esto, los fariseos y escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los antepasados? Él contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para así aferrarse a la tradición de los hombres. Esta es palabra del Señor. Tremendo el juicio emitido que hemos escuchado en el Evangelio de Jesús a los fariseos de su tiempo. Este pasaje toca un elemento fundamental, importante, que para muchos invita a mirarnos en el espejo. Si quizá no mereceríamos el mismo reproche que hemos escuchado en el Evangelio dirigido por Jesús a los fariseos de su tiempo. Lo que Jesús critica no es el hecho de que guardemos y practiquemos tradiciones y costumbres. Lo que critica y lo que advierte es priorizar, absolutizar las tradiciones y costumbres por encima de lo que dice la ley de Dios. Tradiciones tenemos todos, pueblos, naciones, familias. En mi familia es tradicional, decimos incluso tradicional, es decir, es costumbre practicar tales cosas, celebrar tales fiestas, hacer de esta forma, vestirnos así o asá. En mi pueblo es así, en el tuyo es asá. En un tiempo se vestía de cierta manera, en el siglo XXI nos vestimos de otra, los peinados cambian y miles de cosas, muchas de ellas externas, que en cierto modo nos dan un sentido de identidad también y de pertenencia. Todos cumplimos las mismas costumbres y tradiciones, celebramos las mismas fiestas y así, por ejemplo, tenemos costumbres tales como a los pocos días de nacido una criatura tenemos que bautizarla. Cuando está en cierta edad tenemos que ir a hacer la primera comunión. Cuando está por terminar el colegio, tiene que hacer la confirmación. Y lo hacemos por costumbre, por tradición, porque así se estila. Y quien no lo hace lo mira raro. Es esto lo que Jesús precisamente invita a mirar más de cerca. No es que tradiciones estén mal, son necesarias. Como digo, da un sentido de identidad y de pertenencia. Pero lo que sí es criticable es la absolutización, la priorización de costumbres y tradiciones. Y eso sobre todo en el campo de lo religioso. Así, por ejemplo, es que prioricemos, y todos somos, o la mayoría, testigos de ello, se priorice, se enfatice, se fanatice incluso por dar importancia a la misa en latín, dicho las cosas claras. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo hacemos en arameo? ¿Por qué se absolutiza algo que es un medio, un vehículo, no un fin? Y hacemos un fin de lo que es un medio. Nos expresamos a través de ritos, de gestos, símbolos. Con las manos hacemos así, chao. Y nos entendemos. Pero cambia la costumbre, cambia la cultura, cambiarán también las tradiciones. No son tan absolutos. Por eso lo que Jesús les dice, el problema es que ustedes han priorizado las tradiciones de sus antepasados y han dejado al margen el mandamiento de Dios.
Es decir, quizá podría decir, ustedes han endiosado las costumbres y tradiciones. No es que esté mal, pero es la priorización. Y así leemos tantos pasajes en el Evangelio en que Jesús, por ejemplo, sana en día sábado. Y claro, la ley dice que sábado no se debe trabajar, que venga cualquier otro día menos sábado. Es costumbre, como hemos escuchado en el Evangelio, que hay que lavarse las manos. Con el COVID, por supuesto, con más frecuencia, obviamente. Pero que se convierte en una cuestión tan divinizada, incorporada en el mundo de lo religioso, que por esta razón separemos, critiquemos y condenemos a otros. El problema está no en las tradiciones en sí, que son buenas y sanas y necesarias. El problema está en su priorización, su absolutización, su rigidez, que se quiere imponer como si fuera mandato de Dios, lo que en realidad es mandato de los hombres. Las costumbres las hacemos nosotros. Son según la cultura y los tiempos. Si yo como será en la China, como será en Alaska. Y aquí no nos tenemos que ir muy lejos en el Perú. Vamos al mundo andino, vamos a la Amazonía. Priorizar esto es ese problema. ¿Por qué? Porque en vez de mirar a las personas, miramos los ritos. Cuando para Jesús, justamente, lo central eran las personas, tú, yo, nosotros. ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué costumbres y tradiciones tenemos? Es irrelevante. Pero sí es fundamental y es prioritario las personas. Y es que eso es lo que nos compromete. Por eso que es mucho más fácil centrar la religión en tradiciones, costumbres, ritos, porque son manejables y no me comprometen. Pero sí me compromete el mandamiento de Dios, no las costumbres que hemos fabricado los hombres, sino el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios dice en el Evangelio en el singular. Miraba el texto, lo han traducido mucho los, no, es él. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Por favor, ámense unos a otros, como paradigma a Jesús, ese que sanaba en sábado, ese que no se preocupaba si es que comían así o así, si se lavaban o no las manos, que se preocupaba por darle la atención al pobre, al enfermo, al anciano, al niño, al agobiado, al necesitado de ser insertado y incorporado, levantado, el que necesita. Eso es lo prioritario. Y eso compromete. Porque amar, seamos francos, se las trae. Y en tiempo de la pandemia lo hemos visto cuando están enclaustrados, cómo se nos convierte más a unos más que para otros. Un problema, todo el santo día tengo que aguantar a mi marido, que antes por lo menos iba a la oficina, ahora lo tengo acá en la casa, caracoles. Y a los churri ya me tienen enfermo, porque pues suben y bajan, no sé qué hacer. Ese es el point. Porque para Jesús y para Dios, lo medular y central somos nosotros. Metámonos eso en la cabeza. Y ese ser nosotros es nosotros en comunidad humana. Por eso que Jesús ponía en primer plano el amar. Esa crítica de Jesús es medular, y por eso decía, debería invitarnos a mirarnos al espejo si nuestras costumbres, cada cual sabrá, religiosas, vienen del centro del alma y del corazón y de las entrañas, o son cuestiones que hacemos por costumbre. Se hace porque siempre se hace. Aquí se hace así, porque siempre, ¿por qué? Porque sí, porque siempre se hizo. Bendita razón, porque siempre se hizo. Y a lo mejor ya no dice no solamente nada, sino que dice lo contrario de lo que decía originalmente. Y entonces se convierte las tradiciones en traición a la intencionalidad original. Cumplir tradiciones, sí, pero por encima de todo van las personas. Por eso, para concluir y no hacerlo más extenso, creo que ustedes entienden por dónde van los tiros. Quiero leer simplemente un breve párrafo
que fue la segunda lectura de la carta de Santiago, que viene con unas recomendaciones que merecen ser tomadas en serio. Aceptemos dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse con la maldad de este mundo. La religión verdadera no está en, ay padre, qué bonita su misa. ¿Perdón? Ay, qué lindo habló. ¿Qué dijo? No sé, pero habló bonito. No. La religión pura e intachable a los ojos de Dios es esta: visitar huérfanos y viudas, y añadiría la frase que es de los profetas, y extranjeros. 3 categorías de los que no tienen ningún derecho: los desamparados, la viuda en esa sociedad, los huérfanos y los extranjeros. Esa es la religión verdadera. Y esto es lo que nos cuestiona. Si el cristianismo lo viviéramos así, en clave de pensar y priorizar a las otras personas, estar pendientes de aquellos con quienes compartimos la vida, que nos sale al encuentro, que encontramos en las esquinas, que nos están mendigando un sol, ¿qué me cuesta darle un sol y una sonrisa? Darle un sentimiento, tomarlo en serio como persona. Esa es la religión que Jesús practicaba y la que espera de nosotros. Si viviéramos esto, ¿no es cierto que muchas cosas tendrían que cambiar? Ese clima de polarización que estamos viviendo, tremendo, de desconfianza, de tensiones, ¿no tendría que eso desmontarse con el debido respeto a las diferencias? Pero ponernos en primer plano las personas, su dignidad, sus valores, el derecho a ser amados y amar. Pidamos al Señor en esta Eucaristía que nos ayude a ser coherentes. Lo decía al inicio. Es una cosa que más nos cuesta y no nos damos cuenta. Entre eso que yo digo, confieso, como dice en el Evangelio, me honran de la boca para afuera, pero su corazón está lejos. Entre lo que yo digo, entre la práctica y mi confesión y la vida real, cotidiana, en mi casa, en mi entorno, en esta patria y en este momento que nos toca vivir. Que pongamos eso en primer plano y así seamos nosotros instrumentos de ese proyecto de Jesús: mundo nuevo, cielos nueva, tierra nueva. Nueva porque ha sido recreada en el espíritu de Jesús, en el espíritu del amor, en el espíritu de la entrega, en el espíritu de la sensibilidad y de la inclusión, que nadie se sienta despreciado, marginado o ignorado. Que así sea, mis queridos hermanos.